A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo una simple, pequeñísima valla logró transformar por completo la historia del mundo? Bueno, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en el increíble viaje del café. Vamos a ver cómo esta semillita, que empezó como un descubrimiento súper local, terminó siendo una de las bebidas más influyentes del planeta, marcando nuestros ritmos de vida, revolucionando el comercio y, literalmente, conectando a continentes enteros. ¡Comencemos! Y claro, toda gran historia tiene que empezar con una chispa, ¿verdad? Resulta que la del café nace en las tierras altas de Etiopía. Cuenta la leyenda que un pastor, llamado Kaldi, notó algo súper curioso. Sus cabras de repente se ponían inusualmente activas, casi que saltaban de pura energía, justo después de comer los frutos de un arbusto silvestre que no conocía. Intrigado, y pues quién no lo estaría, decidió probar estas bayas él mismo y ¡bam! Experimentó un golpe de vitalidad increíble. Es una locura pensar que este descubrimiento agrícola, casi por accidente, fue exactamente lo que encendió la mecha de un fenómeno global absoluto. Para entender bien este viaje, nuestra hoja de ruta será la siguiente. 1. Orígenes y la leyenda. 2. Expansión global. 3. Un camaleón cultural. 4. El motor económico. Y 5. Dos visiones, Etiopía y Japón. 1. Orígenes y la leyenda. Fíjense cómo evolucionó esto desde el principio. Todo empezó de una manera muy funcional. El hallazgo de Kaldi llegó a las comunidades de monjes cercanas en Etiopía, y ellos empezaron a usar esta infusión como una especie de estimulante físico, básicamente para no quedarse dormidos durante sus larguísimas jornadas de oración. Luego, damos un salto al siglo XV. La planta viaja a Yemen y ahí es donde la cosa se pone seria. Comienza el cultivo organizado, perfeccionan el tostado, la molienda, y así nacen las primeras casas de café. Estos lugares no eran solo para ir a tomar algo, se convirtieron rapidísimo en verdaderos centros de debate y cultura. Un cambio de juego total. De hecho, hay una palabra que captura esta magia a la perfección: kahwa. Este es el término antiguo en árabe para el café, y lo interesante es que no se refería solo a ese choque de energía física, para nada. El kahwa tenía un propósito dual, súper profundo. Era la llave para una conexión espiritual y comunitaria. Literalmente se transformó en una pieza absolutamente esencial y transformadora de la vida social de todos los días en el mundo islámico. 2. Expansión global. Y bueno, como se imaginarán, una bebida así no se iba a quedar en un solo lugar. Gracias a los comerciantes, en el siglo XV, el puerto de Moca en Yemen se vuelve el primer gran centro de exportación mundial. El café empieza a cruzar océanos. Para el siglo XVII llega a Europa. En Inglaterra, por ejemplo, desata el boom de las famosas universidades de Apenique, lugares donde, por lo que costaba un café, tenías acceso a debates y conocimiento de primer nivel. Luego, en el siglo XVIII, la expansión colonial lleva el cultivo a otro nivel, estableciendo plantaciones gigantescas en América Latina, el Caribe y Asia. Esto cambió las reglas del juego económico para países enteros, como Brasil, que de repente emergieron como superpotencias productoras. Avanzamos un poco más y entramos en la era de la industrialización y la globalización. Aquí es donde el consumo se vuelve verdaderamente masivo. Imagínense, la invención del café instantáneo fue una revolución. De repente, cualquiera podría prepararse una taza en casa en cuestión de segundos. Y a la par, empezamos a ver el desarrollo de estas gigantescas cadenas internacionales de cafeterías que hoy vemos en cada esquina. Así, el café terminó incrustándose para siempre en las rutinas diarias de millones de personas en todo el planeta. 3. Un camaleón cultural. Y aquí viene una de las cosas más fascinantes de esta semilla. Actúa literalmente como un camaleón. Adopta la identidad de quien la prepara. Por ejemplo, en el Medio Oriente, sus tradiciones conservan una carga simbólica fuertísima. Allá, sentarse a compartir una taza de café tradicional no es solo consumir calorías, es un ritual. Es una demostración súper estructurada de hospitalidad, de respeto mutuo y de conexión auténtica entre anfitriones e invitados. Ahora, miremos hacia Europa y vean este contraste tan brutal. Por un lado, en Italia, el café es el combustible de la vida urbana acelerada, el espresso fuerte, intenso y consumido rapidísimo de pie en la barra antes de seguir con el día. Pero por el otro lado, en Francia, la experiencia histórica era la opuesta. Las cafeterías eran espacios para sentarse horas y horas, sirviendo de escenario para prolongados debates filosóficos y artísticos. Es increíble, la misma semilla alimentando ritmos de vida diametralmente opuestos. Mientras tanto, en América Latina, el café está tatuado en el ADN nacional. En países que son grandes productores como Colombia o Brasil, no se trata tanto de ceremonias complejas, sino de una identidad de todos los días. Son preparaciones ubicuas, sencillas, pero muy intensas. Ese famoso tinto colombiano o el cafeciño brasileño son como ese acompañante incondicional a lo largo de toda la jornada. Definen por completo la rutina diaria y el ritmo laboral de sus poblaciones.
Para terminar de convencernos de la enorme adaptabilidad de este grano, solo tenemos que mirar a Asia, un continente con una cultura milenaria del té que terminó adoptando y reinventando el café de formas espectaculares. El ejemplo perfecto es Vietnam. Allí crearon una cultura propia súper popular, mezclando un café robusto, filtrado lentamente y contrastado con la dulzura intensa de la leche condensada. Una reinvención total. 4. El motor económico. Pero bueno, dejemos por un momento el lado cultural, porque tenemos que hablar de las realidades de la cadena de suministro. La verdad es que el café no es solo una bebida sabrosa, es un tremendo motor económico. Hoy en día es el pilar principal de ingresos para millones de familias en áreas rurales de América Latina, África y Asia. Y ojo, que históricamente el dinero del café ha financiado infraestructuras gigantescas, impulsando la construcción de inmensas redes de ferrocarriles y puertos comerciales. Además, al proporcionar el espacio físico en las cafeterías, funcionó como un catalizador para la organización política e intelectual del mundo moderno. Claro que no todo es fácil. Este inmenso motor enfrenta hoy desafíos sumamente críticos. Las personas que producen café padecen una vulnerabilidad tremenda debido al cambio climático. A esto hay que sumarle una volatilidad extrema en los precios fijados por los mercados internacionales, es decir, la inestabilidad es enorme. Y de manera totalmente imparcial hay que reconocer las consecuencias ambientales históricas. El modelo de monocultivo a gran escala ha dejado cicatrices serias, impulsando problemas de deforestación y pérdida de biodiversidad a lo largo del tiempo. Justamente para enfrentar estos enormes retos, la industria ha tenido que buscar formas de adaptación. Y ahí es donde surgen iniciativas vitales como el comercio justo. ¿Qué es esto? Básicamente son sistemas económicos diseñados para contrarrestar esa locura de volatilidad del mercado, buscando garantizar a los productores una base de precios mucho más equitativa y promover condiciones de trabajo que sean verdaderamente dignas. A la par de esto, del lado de los consumidores hay una evolución fascinante, el movimiento del café de especialidad. Esto marca un cambio radical. Ya no vemos al café solo como una simple mercancía básica de consumo masivo, ahora se valora como una experiencia cultural y sensorial. Este movimiento prioriza la más alta calidad en taza, pero además exige algo clave, trazabilidad, es decir, saber de qué finca viene el grano, premiando las prácticas que aseguran tanto el cuidado ambiental como un pago justo en origen. 5. Dos visiones, Etiopía y Japón. Y para amarrar todo lo que hemos visto hoy, vamos a poner dos mundos frente a frente. Es el ejemplo perfecto. Imagínense, por un lado, estar en Etiopía viviendo la tradicional ceremonia del café, un evento profundamente comunitario, arraigado en la espiritualidad y la tradición, donde tostar y preparar el grano conecta a la gente directamente con la tierra y sus ancestros. Y ahora contrastemos esto con Japón. Allá la preparación se eleva a la maestría técnica pura. Estamos hablando de básculas digitales, control de temperatura del agua al milímetro, un flujo de vertido súper meticuloso. Fíjense, es exactamente la misma semilla, interpretada a través de la calidez de la tradición ancestral y el perfeccionismo absoluto de la ciencia moderna. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda flotando en el aire. Hemos visto cómo el café impulsó imperios comerciales, generó debates filosóficos y construyó puentes inquebrantables entre culturas. Pero hoy, a medida que el cambio climático amenaza las mismísimas tierras donde todo comenzó, ¿cómo van a tener que evolucionar nuestros rituales diarios globales para asegurar que el legado de lo que descubrió Kaldi en las montañas de Etiopía no se pierda? Es algo para pensar la próxima vez que nos sirvamos una taza. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima entrega para seguir descifrando el mundo juntos.